Gracias y buenos días, Voz para el Cambio, ya listo para llevar a nuestros seguidores y seguidoras las últimas incidencias ocurridas en este país para ver siempre la posibilidad de innovación, de cambio, de progreso. Ningún país puede avanzar si su educación tiene trauma, como ocurre en la República Dominicana. Es noticia en diversos medios de comunicación un anuncio del gobierno de Luis Abinader en el día de ayer de que en la República hay 718 escuelas que están sin terminar. Se comenzó hace un tiempo y eso todavía está pendiente. Qué pena, porque se decía en el gobierno de Danilo Medina que las aulas, la educación, era una prioridad y por eso se comenzó a construir, y por lo que vemos hoy, el gobierno de Danilo Medina estaba construyendo aulas sin ninguna programación, como lo dice el pueblo en un lenguaje llano: a lo que coja mi bon, a la cieguita. Y de esos centros los hay que tienen conflicto porque compañeros del Partido de la Liberación Dominicana se dieron a la tarea de hacer negocios con solares suyo y ajeno, porque un solar podía ser vendido varias veces por encima de su valor para estos militantes, algunos formados en esa gran escuela nacional que dirigió el profesor Juan Bosch. Nadie con juicio duda de la resiedumbre que tenían las enseñanzas, las orientaciones de un verdadero maestro como lo fue el profesor Juan Bosch. Ahí están sus obras que dan el testimonio del calibre intelectual, de la preocupación política, de la moralidad que él siempre quiso imponer en sus actuaciones públicas y privadas, de su ética, pero no siempre los maestros tienen discípulos que puedan seguirlo con la rigurosidad que se le enseñó. Ha habido discípulos que han diferido de sus maestros, pero han hecho aportes, han hecho contribución a lo que dijeron su maestro, aunque no estuvieran de acuerdo. Por ejemplo, nosotros sostenemos el criterio de que la obra La Política de Aristóteles es un esfuerzo por desmontar lo que dice la República de Platón. Pero en la República Dominicana, los discípulos de Juan Bosch, hay que utilizar una palabra que en su momento fue desagradable, cuando el malvado se me olvidó, allí fue que Alfonso comenzó a hacer su pasantía en la agronomía, dijo de otro político que hizo de la suya fuera del cajón.
Y entonces estos muchachos lo hicieron también. Pero ya tengo ahí a Alfonso, que él puede, ya un hombre como tiene cana prematura, pero tiene un espíritu juvenil, siempre en la batalla y en la línea de fuego. Adelante, Alfonso Torres. Me parece muy simpática la expresión suya. Usted tiene canas prematuras. Interesante eso, ¿verdad? Uno se alegra. Saludo, hermano. Mirando aquí en portada la imagen del nuevo rey del Reino Unido, con una chaqueta, corbata y una falda. Se ve de lo más simpático el muchacho ese. Ese otro que tiene cana prematura, por fin va a trabajar como rey. Oiga la cosa. Alfonso, ya la etapa del reyismo pasó. Ajá. No pierdo mi tiempo estudiando esa pendejada. Bueno, pero se ve simpático en falda el tipo ese. Sí. Se ve simpático. Mire, ya tengo a mano mi libro, Mujeres Veterinarias. Huele a imprenta. Bueno, yo lo felicito. En privado le voy a hacer la revelación de una persona pública que trata a su madre, tratada ahí en ese libro, que fue una veterinaria que hizo un aporte que trasciende hoy, porque nosotros tenemos facilidad en su entorno para hacérselo llegar. Ella no fue veterinaria, fue doctora en farmacia, pero sí fue la primera mujer maestra en la escuela de medicina veterinaria. Una gran persona, una gran dama, una mujer de la patria. Valiente, valiente. Diferente a los hermanos que eran más o menos conservadores, ella no. Pero bien, hablaremos de eso cuando usted quiera. El acto está pautado para el día 5 de octubre, 10 de la mañana, en el salón de acto de Aproleche, porque hay tantos organismos ahí. Está Conaprope, la ciudad ganadera, Conaprope, Conaleche, Aproleche, el patronato de ganadería, la dirección general de ganadería. Ahí está un restaurante, había creo que una vena de juritos así. Pero bien, ahí estaremos, Juan Francisco. No, perfecto. Se mete en un tema grueso al decir que Aristóteles, no Poncerrate, sino el griego, el clásico, con su obra La Política, hizo desmontar todos los preceptos de su maestro. Eso es una formulación. Eso fue lo que yo interpreté cuando la leí a las 2. Así fue que usted lo interpretó. La política trata de desmontar la república. Interesante. Naturalmente, estos filósofos tenían sus maestros y después ellos, para trillar camino propio, lograr una identidad, empezaban a negar algunos de los principios de las enseñanzas de sus maestros. Lo que es natural, porque siempre se ha dicho que el discípulo, cuando es avanzado, trata o logra superar al maestro, ¿verdad? Se ha dicho siempre eso. Pero fueron tres grandes, Sócrates, Platón y Aristóteles, el gran tronco de la filosofía. Sí. Por ejemplo, ahora sí me ocurre pensar que, por ejemplo, Lilly tuvo un criterio distinto de lo que es la democracia que su preceptor, Gregorio Luperón. Y ahí está la obra de cada uno. Es decir, pero lo que se le critica a un discípulo es que se aparte totalmente de las enseñanzas de su preceptor. Sin embargo, en cuanto al tema que da de alguna manera, no origen al cristianismo, pero que fundamenta una cuestión importante, Sócrates es el primero que empieza a plantear que hay una diferencia entre los animales y el ser humano, y empieza a reflexionar en el sentido de que el ser humano tiene un alma que es espiritual, que trasciende al cuerpo. Es el primero en plantear el tema, y Platón
fundamentó mucho más esta visión o esta hipótesis de Sócrates, y luego Aristóteles termina la formulación, y es cuando la religión empieza a asumir la cuestión esta del alma humana, y eso incluso da origen o pie a la separación de la medicina veterinaria de la humana, porque en los tiempos todavía hasta Sócrates y quizás hasta Platón la medicina la ejercía tanto para el ser humano como para los animales. Hipócrates recibía en su consulta a animales y hombres y los curaba con los mismos remedios, los mismos principios de la naturaleza. Con que curaba a un ser humano, curaba a un animal. Y a partir de los postulados de Aristóteles ya se produce esa separación. Y es cuando entonces la iglesia o el cristianismo bueno, y ahí llegó Jacinto. Me estoy metiendo en un terreno en cierto modo para mí de más estatura que nosotros. Yo me veo chiquitico delante de él. Estuve viendo una foto ayer en Facebook y me veo pequeñito. Lo que pasa es que él conserva juventud y usted va entrando en edad. El hombre, el ser humano, cuando entra en edad, se va consumiendo y se pone más chiquito. Pero yo no estoy en esa ruta todavía. Todavía Jacinto conserva su estatura. Cuando entre en una curva mayor, tendrá que mirar así hacia arriba para poder ver a Sebastián. Porque ya Sebastián está con él ahí, pero con los años Jacinto se va a poner chiquito y va a sentir que Sebastián está mucho más alto. Eso es así. Adelante, Jacinto Ascensión. No nos tomen en cuenta que nosotros somos neófitos en lo que estamos tratando. Saludos, muy buenos días, Alfonso Torres Ulloas. Muy buenos días, mi amigo Juan Francisco de la Rosa. Y a ese público que siempre está pendiente cada día con esa fidelidad en este espacio Voz para el Cambio. Yo aprendiendo de ustedes porque están tocando unos temas ahí que a mí me quedan grandes. Pero, y más cuando se habla desde la experiencia, eso es bonito. Eso es bonito. Y ya lo otro, don Alfonso, bueno, la iglesia siempre ha estado involucrada, porque la gente cree como que la iglesia o la religión y la ciencia van separadas. Pero cuando usted analiza todos los conocimientos que tenemos, vamos a encontrar que hay muchos sacerdotes que han estado involucrados en esos acontecimientos de la historia con el tema de conocimiento. Entonces no veo por qué siempre hay que estar separando la iglesia de la ciencia. No he visto eso. Porque, y de hecho, cuando vamos a la universidad, hasta estudiando biología, vamos a encontrar en la biología que hay sacerdotes que están inclusive ahí metidos. Y en el tema de Alfonso, que ya escribió un libro sobre los agrónomos, vamos a encontrar también muy involucrados los sacerdotes de la iglesia en el tema de la agronomía, siempre. Y nada, y eso es importante porque vamos a decir así, el conocimiento, eso es algo que es del ser humano que va creciendo. Hay que verlo desde ese aporte que se va haciendo como humanidad, y ahí tenemos que estar todos involucrados, y eso es lo importante. Y sobre todo, que el conocimiento sea que como aporte a la sociedad, a la humanidad, para que logremos vivir mejor. Muchas veces no se logra porque hasta en eso se secuestra, hasta en eso se discrimina, y al final no llega a todo el mundo de tal manera que todos nos podamos favorecer, beneficiar de algo tan importante de la inteligencia humana. Usted sabe que los gestos son comunicación. A lo mejor Alfonso no se sintió cómodo cuando usted dice que él escribió un tratado sobre los agrónomos. Yo diría que son 3, porque son 3 o 4 trabajos que se refieren a aportes en el sector agropecuario. Sí, pero si usted me quiere echar a pelear con Alfonso, yo no estoy en son de play. Yo no quise decir eso. Yo sé que Alfonso ha hecho, no sabe,
Libros, yo creo que si aquí en el país la gente se diera cuenta la magnitud de todo el aporte que ha hecho Alfonso, los libros que tiene Alfonso, para que realmente viéramos, hiciéramos ese gran reconocimiento, porque lo hace no desde un capricho, lo hace desde, siempre la cosa uno la ve desde las debilidades que hay, y de esas debilidades se convierten en fortaleza. Cuando uno escribe, muchas veces, es porque uno cree que hay algo que hay que aportar, y eso es digno de un ser humano. A partir de la dificultad, de las debilidades o debilidades, entonces no me quedo solamente en la crítica, sino que entonces me pongo a trabajar para subsanar. Entonces, escribir sobre la vida de Juan Pablo Duarte y todo el tema del contexto histórico dominicano, escribir sobre esa gran labor de lo que es la historia de la agronomía en el país y mirándolo desde las mujeres, desde los hombres. Y ahora hablar de las mujeres veterinarias. Entonces estamos hablando que usted está haciendo un verdadero aporte a la sociedad y a ese gremio, a esas clases, que muchas veces nadie está pendiente de eso. Nadie está pendiente de eso. Don Alfonso Torres, que cree en la sociedad, que cree en la humanidad y sobre todo desde ese ideal duartiano de que no podemos estar aquí en el mundo, en el país, pasando por pasar. Y eso es, así que a mí no me echa a pelear con Alfonso, que yo no estoy en eso. No. Fue una aclaración de buena fe. Adelante, Alfonso, defiéndase. Francisca Peguero dice, el saber es igual que las virtudes. Y luego agrega, el saber es igual a la virtud. Un poco repite el concepto, pero para aterrizar en un tercer comentario, Platón exhalaba la capacidad del ser humano para hacer el bien. Ahí deja Francisca Peguero su comentario. El que puedo ver, porque no logro tener el programa en pantalla como yo quisiera, porque Natanael no me ayuda, pero bueno, lo busqué en el muro de Juan Francisco y algunas cosas ahí puedo estar observando. No, fíjate, no. Yo tengo a Francisca tachada. Agripina Garbá está ahí con nosotros, lo propio está Crimo Santiler. Bueno, adelante, don Juan Francisco. Juan Francisco, adelante. Juan Francisco. Sí, Jacinto. Bueno, es importante el punto que agota Francisca, que ojalá que retorne en sus aportes para el cambio, que siempre son. Sí, ahí está también don Alfonso en sintonía con nosotros, el hermano, usted lo dice muy bien, el nombre del hermano haitiano, Cristo Santiler. Sí, ahí está, siempre pendiente con nosotros, fijo. Así que un saludo para él y lamentando, ayer en su país, ayer asesinaron 2 periodistas, don Alfonso, y lo quemaron en plena vía pública. Y ya van varios periodistas que asesinan en Haití en medio de estos conflictos. Y qué tristeza me da ver eso, ¿entiendes? Y parecería que la sociedad aplaude eso en Haití. Lamentamos realmente ver esas tragedias provocadas, donde deberíamos nosotros como país, en este caso Haití, intentar buscar soluciones a sus problemas. Y creo que quemando gente, matando gente, secuestrando gente, violando gente para un beneficio de un grupito, crear el caos. Así no se construye patria ni sociedad. Bueno, eso es parte de la cultura haitiana, el fuego. Y digo que es parte de la cultura porque incluso en la lucha por su independencia y contra la esclavitud,
Fue con el fuego que lograron todo, y el fuego se ha mantenido en toda la historia de la República de Haití. Y es triste, porque a lo mejor por circunstancias determinadas, digamos, asesinan, matan a una persona, pero pegarle fuego, incluso le pegan fuego vivo. Sí. Ahí está Crimo Saint-Hilaire. Ojalá que Crimo Saint-Hilaire quiera conectarse con nosotros en algún momento, sí, y que hablemos, o que hable él de esa cultura en Haití, y que lo haga con el rostro o con lo que uno tiene pensado de Crimo, que lo haga con el rostro de la sinceridad. Pero el haitiano no habla de esas cosas. En público no hablan de eso. No hablan de su cultura en público. Son muy reservados. El haitiano tiene una identidad muy fuerte y se cuidan mucho. Y lo digo porque tengo algunos amigos haitianos y en privado conversamos de todo, o se abren y conversan, pero publicar, no, eso sí que no. Pero ojalá que Alfonso tiene la dicha que hay haitianos que dicen que son hijos de Alfonso, pero hay verdades que no se pueden ocultar. Por ejemplo, hablo en primera persona para decir que en este momento yo no veo en el globo terráqueo otro país donde haya tanta violencia como en Haití. Si ustedes lo conocen, díganmelo, porque mi capacidad no llega hasta ahí. Bueno, Crimo Saint-Hilaire saluda, muy buenos días, La Voz para el Cambio. Estoy aquí, don Alfonso, luego da la gracia. Lamentablemente, sí, querido, creo que se refiere al comentario de don Jacinto, y luego me responde a mí diciendo, yo sí soy real. Querrá decir que él es transparente y que puede conversar. Bueno, lo esperamos para que conversemos un ratito. Cuando Crimo Saint-Hilaire quiere entrar, nos lo comunica y le enviamos el enlace para que se conecte con nosotros y tengamos más que un intercambio, nosotros oírlo hablar, porque él es un fijo, un permanente en la audiencia del programa. Adelante, don Jacinto. Alfonso, yo pienso que él puede ser un contacto a favor de Voz para el Cambio, para ponernos en contacto con haitianos que son justos, que quieren ayudar a su país, y podemos inclusive, lo que habla en español, y si él puede traducir, hacer un programa con gente de Haití, porque Voz para el Cambio no tiene frontera, y Voz para el Cambio lucha también basado en el ideario duartiano, cuando dijo, yo admiro al pueblo desde el pueblo haitiano desde el mismo momento que lo veo luchando por su libertad. Es decir, que las cosas que nosotros decimos aquí es tratando de buscar una paz tanto para Haití como para la República Dominicana. Son 220 años de historia a partir de que Haití logra su independencia. Y es un tiempo suficiente, don Alfonso, para caminar y crecer en la humanidad. Y mirar en el contexto que están viviendo ahora, es como si estuvieran en ese primer momento de cuando los esclavos se rebelaron contra sus amos. Pero ahora es sobre sí mismo, don Alfonso. Entonces, eso también crea cuál es el ideal que se está marcando ahora. ¿Cuál es la propuesta? Matarse, lacerarse, destruirse entre sí mismo. Eso ya es algo realmente que no puede ser aceptado en este siglo ya, el siglo XXI. Ya los tiempos de las barbaries, ya eso debería de haber pasado, yo creo. Y no solamente en Haití. Haití lo estamos mirando porque de cerca es un país que hace frontera con esta isla, con nosotros. Y cualquier cosa que pueda pasar allá, ya sea en bien o en mal, siempre va a impactar, va a afectar a la República Dominicana. Y creo que los mayores, o los principales interesados en que en Haití pueda realmente reorganizarse, pueda caminar hacia adelante, desde la paz, desde la prosperidad, desde la justicia, la participación, y que se convierta en un bienestar para ese país,
lo primero que vamos a poner en contexto somos nosotros en este país, por lo que implica que tenemos que siempre estar ligados juntos, compartiendo, comercializando juntos, pero en este momento nosotros, y hay que decirlo así, también llevamos un poquito la carga pesada, y ya conocemos las situaciones que hemos asumido como país a partir de carencias y problemas que está afectando ese país vecino en este momento. Entonces, no sé cuándo eso va a parar. Ya yo lo he dicho aquí varias veces en este espacio, que parecería que la solución del pueblo haitiano estaría en ellos mismos, pero desde un diálogo real, desde una preocupación real por parte de los actores involucrados, que están en el poder, otros que quieren asumir el poder, pero dejando y motivando y pagándole a las bandas para que desestabilice esa nación. Así no creo yo que lleguen al buen puerto, y sobre todo cuando estas bandas ya asumen una autonomía del poder que difícilmente puedan ellos ahora ceder en este momento. Bueno, adelante, Juan Francisco. Gracias a ustedes, gracias. Yo pienso que me está haciendo seña el control, que ya es tiempo de la primera pausa, y me está acusando de que nos pasamos, pero yo no tenía posibilidad, porque cuando el director está ahí, yo no puedo pedir eso, eso lo pide él. Gracias, jefe. Natanael, el jefe habló. Vamos a la pausa, retornamos con don Jacinto Ascensión y Vladimir Cruz. Gracias, Juan Francisco, por estar ahí. Ludovino Francisco está en sintonía con nosotros. Pausamos.